En Pascua de Pentecostés, toda la Baja Andalucía peregrina en romería al santuario de la Virgen del Rocío en las Marismas de Almonte. El Rocío. La devoción rociera, con esta imagen de la Virgen por centro, es el ápice más exquisito del alma profundamente religiosa y lírica de Andalucía y la más alta y perfecta interpretación mariana del pueblo andaluz. De un pueblo andaluz, del pueblo almonteño. El rocío es tipismo y alegría, pero todo esto, no hay que olvidarlo, no es sino la hermosa y colorista cobertura de un mundo de grandiosas y bellísimas realidades espirituales manifestadas en 1000 formas diferentes de religiosidad verdadera. Todos los años, tras el domingo de Pentecostés, la amanecida del lunes trae consigo el desasosiego del gran acontecer anhelosamente esperado. La salida de la Virgen en procesión por el recinto de la aldea del Rocío, que ha de ser de un momento a otro, en cualquier instante imprevisto. La Virgen, ofrecida al pueblo, es tomada por 1000 manos fervorosas que quizás ya no se aparten de su lado en las 3 horas de procesión. No hay fatiga para la fe. Ya está la Virgen en la calle. La llevan sobre los hombros los almonteños, apiñados como un encendido enjambre. Solo los hombres de Almonte tienen el privilegio de ser portadores de las pesadas andas de plata. Solo ellos pueden llevar a la Virgen y son celosos guardadores de esta tradición. Enronquecidos por el esfuerzo y el polvo, cantan una y otra Ave María y vitorean a su patrona. Adelante con ella, que el niño se va riendo. Y la antífona mariana retruena una vez más sobre el ruidoso oleaje del gentío. Así viene ocurriendo desde mediados del siglo XVII, pero esta venerada imagen de la Virgen y su santuario, en este mismo lugar donde el fervor mariano andaluz llega todos los años a límites inigualables, aparecen ya documentados desde fines del siglo XIII. Estas tierras, llamadas las Rocinas, las reservó para sí el rey don Alfonso X el Sabio, después de la conquista de Niebla, como coto de caza propio de la Real Corona. Y fue probablemente el mismo rey, tan devoto de la Madre de Dios, quien mandó edificar la ermita y poner en ella esta imagen de la Virgen que del nombre del lugar se tituló Nuestra Señora de las Rocinas. Así que este santuario de las Rocinas surge a poco de la reconquista de Andalucía y al propio tiempo que se escriben las cantigas de Santa María del Rey Sabio y los milagros de Nuestra Señora de Berceo, en tiempos de grandes fervores marianos que aquí todavía se viven anhelosamente y acrecentados. La Virgen del Rocío es la Virgen del poético nombre de intencionada significación bíblica y teológica, Santa María del Rocío del Espíritu Santo. Virgen de las Marismas, consuelo mío, rocíame mis penas con tu rocío. Virgen del Rocío, rociadora, rocía tú mi alma que es pecadora, y con tu niño ilumina las sombras de mi camino. La procesión sigue su devoto y apasionado recorrido hasta que, visitadas todas las hermandades, la Virgen vuelva a su altar en la ermita.
Otra vez, el tiempo se contará en horas que medirán los días que faltan para la romería del año próximo. La Virgen del Rocío es patrona de Almonte, diócesis de Huelva, y en Almonte reside su más antigua y principal hermandad, la Pontificia y Real Hermandad Matriz, que tiene por filiales a todas las demás. En torno al santuario, a 15 kilómetros de Almonte y otros 15 del mar, fueron edificando chozas y casas los vecinos de Almonte, formándose así la actual aldea o lugar del Rocío, donde tienen también sus casas para los días de la romería muchas de las hermandades rocieras. Las hermandades más modestas alquilan las casas o acampan bajo los milenarios y copudos acebuches en la gran explanada del Real. Cuando la Pascua Florida va acabando sus días y se aproxima Pentecostés, toda la Baja Andalucía se siente conmovida en lo más íntimo. Las almas se engalanan de luz y alegría y los corazones parecen latir con ritmo de seguidillas. Todo se viste de blancura, se enjabelgan las casas, se adornan de blancos toldos las carretas y aderezan alegres vestiduras y arreos. Andalucía va a echar a andar por los viejos caminos polvorientos, por los campos aromados de primavera, por la planicie marismeña de ilusorio horizonte, a encontrarse con la Virgen, su reina, en los días ardientes y luminosos de Pentecostés. Las hermandades rocieras salen cada cual de su pueblo o ciudad con la suficiente antelación para llegar a la aldea del Rocío al mediodía del sábado, víspera de Pentecostés. Las más alejadas hacen su salida en la mañana del jueves. La partida se inicia siempre después de la misa llamada de romeros. Terminada la misa, el Sin Pecado, que es una rica bandera con una reproducción, talla o pintura de la Virgen del Rocío, es sacado de la iglesia y trasladado con toda solemnidad a la carreta que ha de llevarlo hasta la aldea. Después se inicia la partida hacia el campo y los cielos azules que llevan hasta la Virgen. Así sale en la mañana del jueves la Hermandad de Triana. Poco a poco Sevilla va quedando atrás. La carroza asciende la cuesta del Caracolo entre dos horizontes. En pos de la carreta del Sin Pecado, agarrados a ella, van los que por voto o promesa harán el camino a pie hasta la ermita del Rocío. En la misma mañana del jueves, no obstante su proximidad, parte también para el Rocío la representación oficial de la Pontificia y Real Hermandad Matriz de Almonte para preparar allí la recepción de sus hermandades filiales y los actos de la romería. Por esas tierras, que ahora recorren los caballistas almonteños, pasaba y pasa el antiguo transitado camino real que unía el condado de Niebla con Sanlúcar de Barrameda, cabeza de los señoríos de la Casa de Guzmán. Este camino fue vía natural de difusión y propaganda de la devoción a la Virgen del Rocío, que luego se extendió por toda la Baja Andalucía. Es duro y penoso el caminar de los romeros por descampados, pinares y florestas, atravesando quizás blancos pueblos o viejas ciudades ancladas en el tiempo, como Niebla, cuyas murallas almohades vieron pasar años y años las blancas carretas cruzando para el Rocío. Pasos hay difíciles que se salvan siempre entre imprecaciones, vítores a la Virgen y cantares. ¡Viva mi carro, que ha subido la cuesta, no se ha volcado!
Las hermandades de Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda han de atravesar el Guadalquivir en barcazas. Por ello, no traen carretas y el sin pecado se lleva a caballo. Así lo viene haciendo la hermandad sanluqueña desde el siglo XVII. Antaño, venía acompañada por las hermandades de Rota y el Puerto de Santa María, extinguidas a mediados del pasado siglo. La del Puerto fue recientemente restablecida. Ahora, desde 1932, Sanlúcar viene con la de Jerez de la Frontera. Llegados a tierra, para llegar al Rocío han de atravesar el coto famoso de Doñana. Toda la Baja Andalucía, toda la planicie marismeña de perdido horizonte entre el Guadalquivir y el Odiel, todos sus viejos y olvidados caminos, se llenan estos días de caravanas, como de pueblos en éxodo de amor y bienandanza. En el camino se hace noche o se sestea en cortijos que fueron alquerías musulmanas de bellos nombres evocadores de origen arábigo: Gelo, Lopaz, Galera, Benagiar, Chilla, Aljóbar, Quema. En el parsimonioso caminar a veces se hacen paradas, pero no siempre por cansancio. Se para por el grato placer de escuchar una copla, bailar unas sevillanas o echar un trago. Enseguida seguirá de nuevo el caminar de las hermandades al paso tardo, lento y sin tiempo de los bueyes, con el tilín talán acompasado de las campanillas, por antiguos caminos de herradura, sendas, carriles y pasadas. Las caravanas de las hermandades van llenando las rutas hacia el Rocío. Próximo o lejano, se oye siempre el silbo de la flauta y el blando golpear del tambor, cruzando paisajes de paradisíaca hermosura. Me estoy durmiendo, mi yegua está del lado y está comiendo. Mi yegua está a mi lado y está comiendo. Y los mosquitos me están asesinando, los mosquitos me están asesinando, mi tía Inempito. Como hace siglos, sigue repitiéndose la estampa rociera de la Hermandad de Moguer, la misma que Juan Ramón recogió en Platero y yo. Entonces, como ahora, el sin pecado, amatista y de plata, en su carro blanco todo en flor, como un jardín todo mustio, pasa entre el alegre fervor del pueblo hacia las marismas almonteñas. Ningún camino es imposible para los romeros porque la Virgen espera. Casi 3 días de camino y las hermandades van aproximándose a la aldea del Rocío. Todos los caminos convergen a los pies de la Virgen. Por la rodada de la aldea de los Falconeros, que ahora llaman La Calera, va hacia el santuario de las Rocinas la Hermandad de Carrión de los Céspedes. La de Valverde del Camino, deseosa de la llegada, pasa por Almonte. El tropel gentil de los caballistas de Jerez avistan ya en la llanura del verde pastizal marismeño la blanca espadaña del santuario. A mediodía del sábado, víspera de Pentecostés, las hermandades de tierras de Sevilla vienen a encontrarse en el paso obligado del puente de la Jolí. Por fin, después de alegre y penoso caminar, los romeros llegan a los aledaños de la aldea del Rocío, ganosos de postrarse a los pies de la Virgen. A la Virgen del Rocío le pediré con fervor, por mi padre y por mi madre, y por aquel que sé yo. No hay duda. Todos los romeros traen un canto, una petición o una alabanza en el corazón. Y también traen a la Virgen del Rocío para unirla a la que les espera en el altar de la ermita. Hecho de palo podrido, el puente de la Jolí, el puente de la Jolí, el puente de la Jolí, hecho de palo podrido. Quiero de palo podrido, me parece de marfil, me parece de marfil, me parece de marfil, cuando voy a los fríos. Esta Virgen, cuya imagen es la expresión iconográfica, con toda la suntuosidad del barroco y la gracia de lo popular andaluz, de la persona de María en la plenitud de su función maternal, respecto de Cristo Salvador, cabeza del cuerpo místico, y consecuentemente respecto de los hombres, de la Iglesia. Con este título del Rocío, y celebrada en los días del Espíritu Santo y en los días de Pentecostés, Andalucía contempla y venera a María Iglesia y Madre de la Iglesia.
En la tarde del sábado, ahora poco más o menos de las 5, a la puerta de la pequeña ermita provisional, la Pontificia y Real Hermandad Matriz de Almonte recibe a sus 35 hermandades filiales que hacen su entrada y presentación a la Virgen por orden de antigüedad. La entrada es como la presentación y ofrenda a la Virgen de toda la Baja Andalucía. Los pueblos ribereños del Guadalquivir, Coria del Río y La Puebla, con las dos hermandades sevillanas, la de Triana y la del Salvador. Las tierras de la antigua banda morisca, con Jerez de la Frontera. Los pueblos de las viejas tierras gaditanas, con Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María, el Puerto Real. El Aljarafe, abundoso y plateado de olivos, con Umbrete, Benacazón, Gines, Olivares, Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Bollullos de la Mitación. El antiguo campo de Tejada, con Carrión de los Céspedes, Huévar. Pueblos ribereños del Tinto y Odiel, orilla de las Tres Carabelas, con Huelva, Moguer, San Juan del Puerto, Gibraleón y la marinera Punta Umbría. El ilustre condado de Niebla, con Trigueros, Lucena del Puerto, Bonares, Valverde del Camino, Rociana del Condado. Pueblos de la tierra del Senet, Rayanas del mismo condado, con Bollullos, Par del Condado, La Palma. Pueblos de las marismas béticas, los más cercanos al santuario de las Rocinas, Villamanrique, Pilas, Hinojos, Aznalcázar. Y los andaluces de la diáspora, añorantes de la tierra y ganosos de la llegada, que vienen de Madrid capital. Desde el mediodía del sábado hasta la mañana del lunes, durante toda la romería, incansablemente y en todas partes, se bailan seguidillas rocieras. A la sombra tendida de un acebuche, en medio de un arenal, en las casas y campamentos de las hermandades, al son de la flauta y tamboril, o cantadas por cualquiera, pero siempre con letras alusivas a la Virgen. Frecuentemente se baila cerca de la ermita, a vista de la Virgen o ante el sin pecado de la hermandad, dando así al baile una significación religiosa de rito, ofrenda y oración. Y en el rocío se con los sones, la bien con el vestido, y el niño que está en el templo diciendo pa' acá ha venido. A las 12 de la noche del domingo, la Pontificia y Real Hermandad Matriz de Almonte inicia la procesión del Rosario, a la que, por orden de antigüedad, se van uniendo las hermandades filiales. Durante 3 horas, la procesión del Rosario, en admirable y armonioso desorden, recorre la aldea. Coros de campanilleros entonan los misterios del Rosario y miles de voces cantan el Ave María, callados a veces por el estruendo de los fuegos artificiales que arden delante de cada hermandad. El rocío, de tan profunda significación religiosa, tiene en el domingo de Pentecostés su expresión más acabada de devoción mariana. Por la mañana, el señor obispo de Huelva ha celebrado una solemne misa en el Real de Aldea, impartiéndose por él y los sacerdotes asistentes innumerables comuniones. Es el día de la realización de las promesas, de las confesiones, del ofrecimiento de promesas nuevas. Por la noche, terminado el rosario, ininterrumpidamente, las hermandades acuden a la ermita para asistir a las misas que les imponen sus reglas. La aldea queda despierta, como esperando la gran y principal solemnidad del lunes, pero poco a poco, un pesado velo de silencio va cayendo sobre el rocío cuando ya quiere quebrar el alba. En sueños, los rocieros anticipan la salida de la Virgen para la jubilosa y esperada procesión del lunes. La Virgen ya está en la calle. Nadie toque a la Virgen, nadie se atreva, que son hombres de Almonte los que la llevan.
Y la Virgen, sacada de la ermita temprano por la mañana, sigue navegando sobre el ruidoso oleaje del gentío. La Virgen recorre la aldea y las hermandades la esperan a la puerta de su casa o campamento y la reciben con aclamaciones que el pueblo, rico en expresiones definitivas, ha puesto en verso. Paloma blanca del cielo, rosa encendida de amores, azucena entre romero, lucero de resplandores. Jara y lirio del sendero, paloma entre ruiseñores, jardín de frescos jazmines, flor de adelfa entre tomillos. Eres prado de alelíes, blanco cisne sobre el río, estrella de serafines, eres clavel floreciente, de la viña eres rocío, perla del mar reluciente que relumbra entre el gentío, eres corazón ardiente. Los almonteños portan y vigilan su Virgen que los demás pueden tocar por especial gracia, y sigue su recorrido. Alzado en hombros, el capellán de cada hermandad recita la salve. La última hermandad visitada, la de Moguer, es la más próxima de la ermita. Con el mismo fervor que a la salida, se espera la llegada de la Virgen. Hay un fervor religioso especial entre la gente que dentro de la ermita espera la llegada de la imagen. Luego, las andas en el suelo para entrar, la gran salve de despedida, forcejeando a un tiempo los almonteños para entrarla. Colocada de nuevo la Virgen en el altar, la despedida nostálgica y esperanzadora. Madre mía del Rocío, salud y suerte para el año que viene venir a verte. Y los caminos se llenarán otra vez de cansinas caravanas, cansados los cuerpos, gozosos los corazones. Por todas partes resuena la vieja copla de todos los años. La Virgen del Rocío se queda sola en medio de la marisma siendo pastora.